Bienvenidos a la nueva clase de repaso y ejercicios. Ya creo que esta sería la última. No lo tengo muy claro, pero puede que sí. Así que nada, para no entrar en nostalgia, vamos a avanzar nomás y vamos a repasar un poco, a hacer unos ejercicios enfocados también en caída libre y un poquito en circuitos eléctricos. Ya, recordando la materia. Entonces, bueno, lo mismo que ya le mostré la semana pasada, los cuatro ejes temáticos, ondas, energía, mecánica, electricidad, ya, aquí me equivoqué en esto, torque no entra en mecánica, así que tranquilos. Ley de Coulomb tampoco entra cuantitativamente, ya, así que también hay tranquilos. Trabajo mecánico tampoco entra aquí en energía, lo demás todo bien. Hoy día vamos a ver un poco más mecánica, sobre todo caída libre, ¿ya? Y electricidad, sobre todo tipo de circuito y los circuitos eléctricos, ¿ya? Bueno, estos son los ejercicios que ya habíamos visto. Igual se los voy a dejar aquí en pantalla para que puedan darle un vistazo y después este PPT va a estar subido en la carpeta, así que ahí lo pueden ver, ¿ya? Este ejercicio no lo hicimos la semana pasada, ¿ya? Entonces, solo a modo de recordatorio, les voy a dar un minuto para que puedan realizarlo y lo vamos a hacer, ya recordando un poquito de ondas, específicamente espejos, ¿ya? Espejos y óptica. Así que les doy unos minutitos, hasta las 7:20, 2 minutos, y los revisamos, ¿ya? Debería estar listo en 30 segundos. Ya, ¿cómo les fue? Ya Taita dice que la B. Ya, Amaro B también dice. Ok, los demás. B, Anaís también. Shirley B también. Ya, al parecer hay una respuesta muy clara. Ya, ¿están todos de acuerdo con B? Sí.
Ok, ahora vamos a repasar un poco esos conceptos. ¿Sí? Ya, vamos a ver entonces el ejercicio. ¿Ok? Primero leer el enunciado. Entonces, se coloca un mismo objeto en tres posiciones distintas, ¿ya? X, Y y Z, frente a un espejo cóncavo, ¿ya? Esto, al tiro cuando le mencionan esto, la concavidad del espejo, si es que es cóncavo o convexo, entonces ahí subrayenlo o ténganlo muy presente, ¿ya? Y también dice que es un espejo, ¿ya? Y nosotros, recuerden que en óptica habíamos visto dos diferentes tipos, por así decirlo, de espejos. Uno, el espejo propiamente tal, y el otro era el lente, ¿ya? Eran dos como artefactos diferentes, pero que se podía reflejar la luz en ellos y en el lente refractar. Entonces, aquí les mencionan que es espejo, ¿ya? Y además cóncavo. También definen los centros de curvatura y el foco, que son C y F respectivamente. Las imágenes que se verán para cuando el objeto se coloca en X, Y y Z serán en ese mismo orden, y ahí les pregunto. Entonces, primero que todo, bueno, vemos la imagen, tenemos el espejo cóncavo, tenemos el centro de curvatura, tenemos el foco y luego tenemos las tres posiciones, ¿ok? Primero que todo, ¿qué es el foco? ¿Alguien me podría decir qué es el foco? ¿Se recuerdan? Una definición simple, con sus palabras, lo que ustedes entiendan. Reflejo de la luz. mm, Tiene que ver con la reflexión, pero no. Los demás, foco. ¿Se recuerdan qué es foco? ¿No? ¿Sí o no? Pueden decir que no también, ¿no? No hay problema. Al parecer no. Donde los rayos de luz se reflejan, ya, sí, ahí está un poco más correcto. Donde los rayos de luz se reflejan, ya puede ser. Sería un poquito más correcto decir que los rayos de luz se reflejan en el espejo. ¿Sí? O sea, ahí chocan y se reflejan en el espejo. Y todos los rayos que se reflejan en un espejo van hacia el foco. ¿Ya? Quizás no se reflejan propiamente tal en el foco, sino en el espejo. Y van hacia el foco. Pero el foco como entendiéndolo dentro del centro de curvatura, dentro del foco, dentro del espejo, el vértice también, podríamos decir que el foco con relación al centro, ya, ¿qué era? ¿Se recuerdan o no? Igual hace mucho tiempo vimos esto. Pero recuerden que el centro de curvatura, como dice la misma palabra, es el centro, ¿ya? De la circunferencia, entre comillas, que se traza, ¿cierto? Por el espejo. Si ustedes ven aquí el espejo, que es cóncavo, nosotros podríamos trazar un círculo imaginario, que obviamente no están las proporciones correctas en la imagen, pero si fuese correcto, debería haber así, mire, deberían hacer así un círculo exacto donde el centro del círculo de la circunferencia sería este. Y el foco debería ser justo la mitad de la distancia entre el centro de la circunferencia y el vértice del espejo. Ya, entonces, como definición, recuerden que el foco es la mitad de la distancia entre el centro al espejo o al vértice. Ya, solamente que aquí en la imagen, otra vez, las proporciones no están de todo correctas porque se puede ver que el foco está un poco más a la derecha, pero el foco debería estar justo al medio. Y eso quiere decir que esta distancia que está aquí, entre el centro y el foco, es la misma distancia que el foco y el vértice. A pesar de que si uno lo ve en el dibujo, obviamente no es así en el dibujo. Pero teóricamente tiene que ser así. Solo como un dato, ya no creo que les pregunten eso. Pero es por ubicarse. Pero sí, entonces todos los rayos que lleguen hacia el espejo van a dirigirse hacia el foco. Ya, muy bien con respecto a eso. Bueno, luego
no solo recuérdense que yo les había comentado esto con 5 situaciones o 5 opciones que uno podía tener en un espejo cóncavo, ¿ya? La primera situación, que esté más allá del centro. La segunda situación, se las voy a escribir aquí. La primera situación, que esté más allá del centro. La segunda situación, que esté en el centro. La tercera, que esté entre el centro y el foco. La cuarta, que esté en el foco. Y la quinta, que esté entre el foco y el vértice. Ya, 5 situaciones posibles para un espejo cóncavo. ¿Ok? Eso era lo que, o sea, recuérdense, las primeras clases que le había mencionado esto. Primero que todo, voy a cambiar de color. Cuando el objeto está colocado en el centro, justo en el centro de la circunferencia, entonces se va a reflejar con el mismo tamaño. ¿Ya? Mismo tamaño. ¿Ya? Si un objeto se pone en la opción 4, o sea, justo en el foco, no va a haber imagen, ¿ya? No va a haber imagen porque este es un punto ciego, ¿ya? O que se le llama punto ciego de un espejo cóncavo, ¿ok? Esto es, recuerden que pueden ver el video de cuando vimos óptica y ahí yo lo explico, trazo los rayos y todo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, justo en el espacio 2 y en la opción 4 son las que no están los objetos. Y el objeto X está en el espacio 1, el objeto Y está en la opción 3 y el objeto Z en la opción 5. ¿Ya? Entonces era así. En el 1, el objeto que está más allá del centro, o sea, en la opción 1, se va a reflejar y va a aparecer aquí más pequeño, invertido y real. ¿Qué significa que sea más pequeño? Bueno, que obviamente el tamaño de este objeto va a ser, el original va a ser mucho mayor, ¿ya? O por lo menos un poco mayor, que el objeto reflejado, ¿ya? ¿Qué significa que está invertido? Bueno, que está invertido, ya no está derecho, no está en la misma posición vertical, por así decirlo, sino que está del otro lado. ¿Y qué significa real o virtual? Que esto yo creo que es lo más importante. ¿Qué significa real o virtual? Bueno, real significa que esté del mismo lado, ¿ya? Del mismo lado, voy a borrar aquí un poquito, que esté del mismo lado que donde está el objeto en un principio. ¿Cómo? ¿Cómo así? Miren, si el objeto aquí en X está de este lado del espejo, ¿ya? Aquí, recuerden que aquí está el espejo cóncavo, ¿ya? Entonces podemos trazar dos espacios. Un espacio aquí, hacia la izquierda, en donde están todos los objetos, X, Y, Z, y otro espacio hacia la derecha, donde hasta el momento no tenemos ningún objeto, pero podría haber un objeto, ¿ya? Pero en esta imagen no hay. Entonces, que sea real significa que esté de este lado, del lado donde está el centro de curvatura, del lado donde están los objetos, ¿no? Del lado donde está el centro de curvatura. Este sería el lado real, ¿ya? Y el lado virtual sería entonces el otro lado del espejo, el otro lado del espejo. Entonces, si nosotros trazamos aquí los rayos, ya que también recuerden, por favor, las leyes de los rayos que se trazan. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, que todo rayo que llega perpendicular, perdón, paralelo a esta línea llamada línea de equilibrio, ¿ya? O equilibrio, todo rayo que se refleje o llegue al espejo paralelo a esta línea de equilibrio, entonces se va a reflejar por el foco. Y todo rayo que se refleje por el foco o que pase por el foco y se refleje, se va a reflejar paralelo al eje óptico, ¿ya? Y habían otros cuantos más. Entonces, si se fijan, en la intersección de estos dos rayos va a estar más o menos por aquí. Y lo voy a escribir de otro color. Y si ustedes se fijan, va a ser de menor tamaño, real, porque está de este lado del espejo, y invertido. Entonces aquí habría que buscarlo. Real, bien. Este es virtual, así que se descarta inmediatamente. Ahora tiene que ser de menor tamaño, bien. Aquí dice igual, no. Igual solo puede ser cuando está puesto en el centro de curvatura, así que no. Se descarta. Y aquí dice mayor, no, tampoco. Así que hasta el momento me quedo con la B y la D, ¿ya? Luego voy a la Y, al objeto Y, que está puesto en el tercer caso. Entonces aquí pasaría lo mismo. Ya, voy a borrar un poco.
Ahí. Aquí pasaría lo mismo, ¿ya? Voy a trazar otra vez los rayos, ¿ya? Paralelo al espejo, aquí se refleja por el foco, y luego cuando se refleja por el foco, perdón, cuando pasa por el foco se refleja paralelo. Ahí me queda un poco choco. Y, y vamos a decir que está por ahí, ¿ya? Entonces en la intersección, nosotros ahora dibujamos este objeto, y ahora como podemos observar, el objeto ahora estaría invertido nuevamente, ¿ya? Invertido. Es real porque está de este lado del espejo, ¿ya? Del lado donde está el centro de curvatura, pero de mayor tamaño. Entonces vemos otra vez las opciones. Este dice igual tamaño, no, tiene que estar en el centro de curvatura para ser de igual tamaño. Este dice virtual, otra vez, no, está real, está de este lado del espejo. Dice virtual también, no. De mayor tamaño, sí. Aquí dice de mayor tamaño, también puede ser. Pero ya le habíamos descartado la E en la primera opción. Entonces al final nos quedamos con la letra B. Bien. ¿Lo ven? Entonces ya pudimos poner una opción solamente viendo el primero y el segundo, solo viendo X e Y. Y Z también lo podemos comprobar, pero ustedes cuando estén en la prueba y ya pueden colocar una opción, porque las otras ya están descartadas, colóquenla al tiro, ¿ya? Porque así pueden ahorrarse tiempo y ocuparlo en otra pregunta, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Aquí, cuando está más allá del foco, no puede ser real, tiene que ser virtual, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que hacer como un trazo de reflexión, pero no hacia lo real, sino hacia lo virtual, y ahí ya queda otro mundo. Por eso les digo, repasen la clase que está en YouTube, pero quedaría algo así. ¿Ya? Lo voy a hacer aquí, quedaría algo así, ¿sí? Una cosa así, ¿ya? Algo raro. Si nosotros lo describiríamos, tendría que ser virtual, porque está de este lado, virtual, tiene que ser más grande, de mayor tamaño, más grande, y tiene que ser derecho. No está invertido, está derecho. ¿Ya? Esos son los resultados de la quinta opción en este espejo cóncavo. ¿Ok? Igual era un poco harta información, pero nunca está de más recordar. ¿Ya? Otra vez, repasen esa clase de eje, perdón, de espejos y óptica para que puedan ver esto. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta? La respuesta correcta entonces sería la B. Muy bien para los que responden eso. ¿No? Ya. Esta también la habíamos visto, ¿ya? En la clase pasada, era de álgebra. Sería la letra D. Esta también la habíamos visto la clase pasada, ¿cierto? Dimensionalidad. Y esta no lo vimos, ya. Esta está muy rapidita. Así que 30 segundos y la vemos, ¿ok? Ya, vengo el tiro. Dale no. Ya, ¿pudieron resolverlo? ¿Tienen alguna respuesta? B, dice Amaro.
¿Ya? ¿Alguien más? B. ¿Ya? ¿Los demás? No lo entendí. Ok. Ya, vamos a verlo. Ya. ¿Cuál de los siguientes gráficos muestra en forma correcta una proporción directa entre las variables Q y R? Ok, primero que todo, ¿qué significa una proporción directa? ¿Ya? ¿Se recuerdan que era una proporción directa? ¿O que son directamente proporcionales? Ya que si uno sube o baja el otro igual, correcto. O sea, si uno aumenta, entonces la otra variable también aumenta. Y si uno disminuye, el otro también disminuye. Son directamente proporcionales. ¿Ya? Y está también la otra opción de que sean inversamente proporcionales, ¿ya? O proporción inversa, y que sería todo lo contrario. Que si uno sube, entonces el otro baja. Y si es que el otro que bajó sube, el otro baja y así mutuamente. ¿Ok? Son inversamente proporcionales. En este caso hice proporción directa, ¿ya? O sea que si uno aumenta, el otro también debe aumentar. Entonces, obteniendo este gráfico, nosotros tenemos dos ejes, ya, dos variables, por lo tanto, y podemos observar que hacia la derecha y hacia arriba, estas variables obviamente van a aumentar, ¿ya? Por ejemplo, R hacia la derecha va a aumentar, Q hacia arriba va a aumentar, ¿ya? Entonces, el gráfico, ¿ya? O la línea tiene que demostrar que si uno aumenta, el otro también aumenta. Entonces podemos verlo, por ejemplo, aquí en A. Ya, si nosotros vemos en A, cuando R es cero, Q, miren cuánto es. Ya, no es cero, básicamente. No tiene un valor necesario, pero no es cero. Es diferente de cero y un número positivo. A medida que va aumentando R, aumenta Q, ¿no es verdad? Se mantiene constante. Por tanto, cuando R está aumentando, Q no aumenta. Entonces no podríamos decir que tiene una proporción directa, porque también Q debería aumentar. Lo mismo aquí en la C, por ejemplo, si R aumenta, la Q disminuye. Miren acá, voy a dibujarlo un poquito. Si R en este punto está, imaginemos que 1, ¿ya? Aquí Q está en este punto. Luego, si está más arriba, Q, o sea, aumenta R, perdón, si aumenta R, la Q disminuye. ¿Lo ven? Disminuye. Por lo tanto, no sería una proporción directa tampoco. ¿Ya? Miren el caso de E. Este es un poco más interesante porque si R aumenta, la Q también va a aumentar, pero de una manera diferente, ¿ya? Entonces, esta, si bien si uno aumenta, la otra también aumenta, por tanto, con esa definición estaría bien la E, pero sería incorrecto porque no aumentarían de una manera proporcional, ¿ya? Por eso es la palabra proporcional. ¿A qué se refiere eso? A que si uno aumenta el doble, entonces el otro también tiene que aumentar el doble. Ya, no si uno aumenta, no sé, 5 veces, el otro aumenta 2 veces. No, tiene que aumentar proporcionalmente. Por eso es que la E también estaría incorrecto. ¿Ya? Porque aumentarían, sí, pero no proporcionalmente. Quedaría entonces la D y la E. La D, si nosotros podemos ver aquí, no comienza de la misma manera. Por tanto, si bien cuando aumenta R también aumenta Q, pero lo mismo, no aumentan proporcionalmente. ¿Ya? De hecho, podemos ver que la pendiente incluso está un poco más inclinada hacia la derecha. Por tanto, también se descarta, siendo la única directamente proporcional, la B. En donde si uno aumenta R, la otra también aumenta y aumentan proporcionalmente. ¿Ya? Entonces, la letra B, es la gráfica para describir una proporción directa. ¿Ya? Ahora les hago otra pregunta a ustedes. ¿Cuál sería la gráfica para describir una constante?
De las que quedan, entre la A, la C, la D y la E, ¿cuál sería una constante? A, A, perfecto. Sería la A, ¿ya? Sería la A. Porque a pesar de que R va subiendo, la Q no aumenta ni disminuye, sino que se mantiene constante. Ese sería un gráfico para una Q constante. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora vamos ya a los ejercicios de caída libre. ¿Ok? Eh, 2 minutos, ¿ya? 2 minutos y revisamos. Ya, ¿pudieron llegar a alguna respuesta? Por ahí dicen C, también E, C, Fran, dice. Ya, los demás. C, ok. Está entre dos respuestas, por lo que veo, C y E. ¿Me podrían decir por qué puede ser C? Yo creo que se hablan del recorrido más que la distancia. C, recorrido. Ya, pero... A ver, ¿por qué más? Esto, yo opiné que podría hacer la C a Ya. causa de que dice que son 10 metros por segundo, que va verticalmente hacia abajo con una rapidez de 10 metros por segundo, pero no tampoco se menciona la cantidad de tiempo que está cayendo, pero menciona de que la, la distancia de corrida durante el primer segundo, esto es lo que está preguntando, pero a la vez, si yo ando con una pelota de juguete que tiene mi perra, si la suelto en el aire para que caiga hacia abajo, irá
como que costará que se separe mucho de la mano, pero no tanto. Pero la velocidad en que caería sería totalmente diferente a la que se suelta. Pero igual sigo con dudas. Claro, sí, mira, hacerlo como experimental, o sea, como hacerlo en sí, los ejercicios igual está medio complicado, porque una que hay que eliminar muchas variables, entonces hay que generalizarlo. Y para generalizarlo tenemos que ocupar fórmulas, entonces hay que ocupar alguna fórmula acá, tienen que ocupar alguna fórmula, ¿ok? Entonces, por eso mi pregunta va más a qué fórmula ya ocuparon para poder sacar em, su respuesta, ¿ya? Los de la C, ya entiendo un poco que, claro, como dijo la compañera, dice que está velocidad 10 metros por segundo, entonces por cada segundo 10 metros, ya, entiendo. Ahora, ¿por qué pusieron la E algunos? Amaro, cómo pudiste llegar a la E? Utilicé la fórmula que es G por T elevado a 2 dividido por 2. Ocupo esa fórmula. Siendo T1, que es un segundo, elevado a 2 por 10 metros partido por segundos, dividido por 2, y eso me dio 5. Ocupé esa fórmula. Ok, No sé si ¿cuál? estará bien. ¿Podría mencionarme nuevamente la fórmula, por favor? G por Ya. T elevado a 2 dividido en 2. Dividido en dos. ¿Y esa fórmula de dónde la obtuviste? ¿O de dónde la sacaste? Eh, de una clase que habíamos visto anteriormente. De ahí la saqué. Ok, yo saqué la esta porque dice se tira hacia abajo. Quiere decir que la velocidad es igual a cero. Y la velocidad final yo la puse como igual a 10 metros partido por segundo. Ya. No. Ahí la velocidad inicial no es cero. La velocidad inicial es 10. ¿Ya? Y la velocidad final no la sabemos. ¿Ya? Entonces, esa fórmula creo que es para... eh, creo que está dentro de las imágenes que yo les dije que perdí porque estaban en el otro grupo. Pero las voy a tratar de encontrar y se las voy a enviar de nuevo, ¿ya? Pero mm, está por ahí, pero no es esa, ¿ya? Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la fórmula itinerario de MRUA? Fórmula itinerario de MRUA. ¿La tienen o no? ¿No? Ya. Búsquenla en Google. Sí, para eso sirve Google. Búsquenla en internet. Ecuación itinerario de MRUA. Ya. Por mientras yo la voy a escribir aquí. Ok. Esta sería la ecuación de itinerario de MRUA. ¿Ya? Traten de copiarla. ¿Ya? Cópienla
en donde sea, en donde puedan, porque yo creo que esta es la ecuación más preguntable, y yo creo que la que sí o sí, por lo menos una pregunta sí o sí va a estar en la prueba de esto, ¿ya? Así que si se la aprenden, tienen una respuesta más buena. Profe, ¿podría decirme los términos que hay acá? Sí, ya. Primero que todo, XF es la posición final. Ya, entonces lo voy a leer una vez de izquierda a derecha. Ya, sería la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Profe, ¿por qué un medio? A ver, si entramos a la fórmula, tendría que explicarles de dónde sale la fórmula. Ya. Eh, pero básicamente por un arreglo matemático. ¿Ya? Miren, les voy a... vamos a ver. ¿Tendrá esta fórmula? ¿Siempre será más un medio? Depende. ¿O, o podría como el ejercicio y sí que se cambia eso? Este más podría cambiar, ¿ya? Pero a mí siempre me gusta dejarlo todo positivo. ¿Ya? Puede cambiar cuando. Recuerden que cuando yo les dije, estábamos viendo caída libre, que depende mucho de la perspectiva, depende mucho de el punto de vista que uno esté viendo. Por ejemplo, si uno está viendo la gravedad, recuerden que la gravedad es una aceleración, ¿ya? Es una aceleración, la gravedad es una aceleración. Por eso se llama aceleración de gravedad, ¿ya? La gravedad no es una fuerza, es una aceleración. Que algunas veces harto se confunden que es una fuerza, pero una fuerza es masa por aceleración, ¿ya? Gravedad es aceleración y la gravedad obviamente empuja hacia un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, prácticamente nos empuja a todos los cuerpos hacia abajo, ¿ok? Hacia abajo. Entonces, si nosotros vemos que arriba es positivo y que abajo es negativo, entonces quedaría la gravedad, la aceleración de gravedad quedaría como negativo. Entonces, si la aceleración de gravedad queda como negativo, miren aquí, esta aceleración que si nosotros reemplazamos en esta fórmula, por ejemplo, voy a reemplazar toda esta parte, ¿ya? Si nosotros reemplazamos en esta fórmula un medio por gravedad, porque la gravedad es aceleración, y esto por tiempo al cuadrado, entonces si nosotros vemos que hacia arriba están los positivos y hacia abajo están los negativos, entonces la gravedad sería negativa, ¿cierto? Y por tanto, si sería negativa, yo este negativo lo puedo llevar hacia adelante y eso me quedaría básicamente en esta parte negativa. ¿Lo ven? Eso es cuando yo tomo hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Pero si yo tomo al revés, en una perspectiva en la cual abajo estén los positivos y arriba estén los negativos, entonces esto seguirá siendo positivo. Por eso es que les digo que a mí me gusta mucho más verlo todo positivo. ¿Ya? Porque, ¿por qué? Porque igual quizás se pueden enredar un poco, se pueden confundir, en cambio, si lo tomamos todo como positivo, mejor. ¿Ya? Entonces, esta sería la ecuación itinerario de MRUA, ¿ya? Para que lo puedan escribir. ¿Ok? ¿De dónde sale esta ecuación de itinerario? Básicamente sale de un gráfico, ¿ya? Esto igual es importante para que ustedes sepan de que no sale así como de la nada, ¿ya? Sale de un gráfico en el cual aquí tenemos un gráfico velocidad versus tiempo, ¿ya? Velocidad versus tiempo de MRUA. Un gráfico de velocidad versus tiempo de MRUA donde la velocidad no empiece de cero, sino que empiece desde una velocidad inicial, ¿ok? Entonces, en este gráfico, si ustedes pueden observar, MRUA, ¿por qué es MRUA? Porque la velocidad no es constante. Y recuerden que en MRU la velocidad es constante y en MRUA la aceleración es constante. Pero la velocidad es variable. ¿Ok? Entonces, este punto sería velocidad inicial. El eje X sería tiempo medido en segundos. Y el eje Y sería velocidad medido en metros partido en segundo. ¿Cuánto sería la pendiente?
¿Cuánto sería la pendiente de ese gráfico? ¿No? ¿Se recuerdan que yo les mencioné cómo ver pendiente o cómo ver área en un gráfico? No, No. Bueno, recuerden que pendiente siempre era la división de los ejes y área era la multiplicación de los ejes. Entonces, área, multiplicación de los ejes y pendiente, división de los ejes. Entonces, ¿cuál sería la pendiente? Si nosotros dividimos los ejes, ¿cuál sería la pendiente de este gráfico? ¿No? Miren aquí. División. ¿Cuál es el eje Y? ¿Y el eje X? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería velocidad versus tiempo? Velocidad partida en tiempo, ¿verdad? ¿Distancia? No. sería la distancia recorrida por el tiempo que se dice. No. Posición inicial o nada que ver. No tampoco. ¿Velocidad dividida en tiempo? ¿No? ¿En serio? Uh, Esto igual es un poquito, bueno, más o menos como esencial para mecánica. ¿Se acuerdan qué es la distancia partida en tiempo? Distancia recorrida en el tiempo mencionado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es eso? Distancia dividida en tiempo, ¿qué es? Velocidad. Velocidad, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahora si dividimos la velocidad en el tiempo, ¿qué nos podría dar? Velocidad en el tiempo, ¿ya? O variación de velocidad en el tiempo, ¿qué nos podría dar? ¿Distancia? No. Se están confundiendo con esto, miren. Velocidad es igual a distancia partida en tiempo. Eso es verdad. Pero para que sea distancia, el tiempo lo tengo que multiplicar. Miren aquí. Quedaría como velocidad por tiempo. Eso sería distancia. Pero velocidad dividida en tiempo. No, desplazamiento tampoco. Empieza con A, ¿no? Aceleración. Perfecto. Ahí sí. Aceleración. Recuerden que la variación de la velocidad en un tiempo determinado es la aceleración. ¿Ya? Si está acelerando o desacelerando. Entonces, ¿qué sería la pendiente de este gráfico velocidad versus tiempo? ¿Qué sería la pendiente? Aceleración. ¿Ya? La pendiente es aceleración. Recuerden que la pendiente es la división de los ejes y si nosotros dividimos velocidad dividido en tiempo, entonces me da aceleración. Aceleración es igual a velocidad dividida en tiempo. ¿Ya? Cuidado con eso, recuerden lo esencial. ¿Ya? Esto es la base. ¿Ya? Pero si nosotros queremos determinar el área bajo la curva, ¿ya? O el área bajo la pendiente, entonces tenemos que multiplicar los ejes, ¿cierto? Ahora, para multiplicar
los ejes, nosotros tenemos que multiplicar. Miren aquí, voy a borrar un poquito. Presten mucha atención. Ya. Ahí. Ya. Tengo que multiplicar todo el área bajo la curva. Ya. Todo el área bajo la curva. Entonces, para multiplicar todo el área bajo la curva, o bajo la línea, debería ser todo esto, que se divide en dos áreas diferentes, un área de un triángulo y un área de un rectángulo. ¿Ya? Entonces, el área de un triángulo sería base por altura dividida en 2, ¿verdad? Base por altura dividida en 2. Y el área del rectángulo es base por altura. Y con eso me daría el área de todo esto, que básicamente todo esto es una figura de un trapecio. Entonces, el área, ya, el área total, voy a borrar un poco acá. El área total que yo quiero sacar es el área del trapecio. El área del trapecio, todo el área que está bajo esta línea, que sería el área del trapecio. Voy a ponerlo aquí, área del trapecio, ¿ya? Pero ese área del trapecio se divide en el área del triángulo sumado al área del rectángulo, ¿ya? ¿Cuál sería el área del triángulo? Ayúdenme ustedes. ¿Cuál sería el área del triángulo? Velocidad inicial por tiempo. Perfecto. Falta solamente algo. Recuerden que es un triángulo, no un rectángulo. Partiendo. O sea, en Sí. un medio. Eso. Partida en dos o un medio, es lo mismo. Espérenme un poquito que voy a poner a cargar el computador, que si no se me va a descargar. O sea, el iPad. Ya, ahora sí. Ya, entonces sería velocidad, ya, muy bien, pero no sería velocidad inicial solamente. Recuerden que la base ya sería el tiempo, que sería esta. Base sería el tiempo. Así que acá bien. Pero la altura sería velocidad inicial a velocidad final. Esta sería la velocidad final. ¿Ya? Entonces sería velocidad final menos velocidad inicial. Y básicamente velocidad final menos velocidad inicial sería variación de velocidad, ¿cierto? Entonces aquí quedaría variación de velocidad. Entonces el área del triángulo sería variación de velocidad por tiempo dividido en 2, porque es un triángulo. Y ahora el área del rectángulo, ¿cuál sería? Velocidad inicial por tiempo. Ahora sí, velocidad inicial por tiempo. Perfecto. Entonces, ahora nosotros tenemos el área tanto del triángulo como del rectángulo, que eso sería el área del trapecio en total. Y el área del trapecio, ya, el área del trapecio, el área de los ejes, ¿qué me daría? Miren aquí, aquí se lo voy a escribir. El área de los ejes, o sea, la multiplicación de los ejes, ¿qué me da? Ahora sí, todo lo que todos estaban diciendo. Velocidad por tiempo es Distancia. distancia. Eso. La división entre velocidad y tiempo es aceleración y la multiplicación es distancia. Entonces, el área del trapecio, ya, o el área bajo de la línea, o la multiplicación de los ejes, me da distancia. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos buscando. Ahora si lo ponemos aquí sería área de trapecio, que es distancia, es igual al área del triángulo, que es la variación de la velocidad por tiempo, partido en 2, más velocidad inicial por tiempo. Ahora nosotros vamos a hacer un arreglo matemático, ¿ya? Que es algo que se llama un neutro multiplicativo, ¿ya? Que básicamente es multiplicar un entero, ¿ya? Que en este caso sería multiplicar un tiempo arriba y un tiempo abajo, ¿ya? Que sería 1, porque tiempo dividido en tiempo es 1, se simplifican mutuamente. Entonces vamos a ocupar este neutro multiplicativo
para algo. Miren aquí, observen. Ya, y todo esto es para llegar a esta fórmula. Ya. Voy a borrar aquí un poquito. Ok, entonces, distancia. Ya, luego aquí viene el neutro multiplicativo de tiempo. Un medio. Tiempo por la variación de velocidad, que variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Todo eso era el área del triángulo, y ahora el área del rectángulo sería velocidad inicial por tiempo. ¿Ya? Entonces, observen, este tiempo se va con este tiempo. Ya, a ver, espérame. No. Estos tiempos se multiplican, ahí sí, quedando tiempo al cuadrado. Este tiempo se va con esta velocidad final menos velocidad inicial, que sería variación de velocidad, quedando esto, variación de velocidad partido en tiempo, que esto sería, otra vez, lo que habíamos visto, aceleración, quedando aceleración, y quedando el 1 medio. Luego de acá quedaría esta área del rectángulo, que sería velocidad inicial por tiempo, y todo esto es igual a la distancia. ¿Ya? Entonces aquí cambio de color, y esto es lo que pasó. Todo eso fue esto, y esto aquí. ¿Ya? Entonces, este neutro multiplicativo que puse en el área del triángulo, el tiempo que está acá se multiplica con este tiempo, quedando tiempo al cuadrado. Este tiempo de abajo que está dividiendo con la variación de velocidad se queda en aceleración, y el 1 medio que está aquí abajo también lo mantengo. Todo esto que sería el área del rectángulo lo mantengo también, y aquí me queda entonces la fórmula itinerario. ¿Ya? Ahora, esta distancia obviamente ustedes saben que es variación de posición, posición final menos posición inicial. Entonces, como la posición inicial está restando, puede pasar sumando. Y eso es lo mismo que ustedes pueden ver aquí. Quedaría como la posición final es igual a la posición inicial, que la pasé sumando, más velocidad inicial por tiempo, que sería el área del rectángulo, más 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, todo esto que hicimos, que fue mucho, era para poder explicarles de dónde sale esta ecuación itinerario, ¿ya? Que básicamente sale de una multiplicación de áreas, ¿ya? De un gráfico velocidad versus tiempo en MRUA. Entonces, con esta fórmula de itinerario, ahora voy a borrar todo, podemos sacar la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial según el enunciado? 0. No, Ah, no, po. No, 10. O no. 10, ahí sí, la velocidad inicial es 10. Entonces, ¿dónde se tendría que colocar en la velocidad inicial? ¿Ya? ¿El tiempo cuánto es? 1. 10. El tiempo, no es 10. Lean Un bien. segundo. Un segundo. Entonces sería velocidad inicial 10. El tiempo sería 1. Más 1 medio. ¿Cuánto es la aceleración? Obviamente la aceleración, esto es la gravedad. ¿Ya? ¿Cuánto es la ¿No es aceleración? menos 9,8? No, porque recuerden que si, yo les dije que íbamos a dejar los positivos hacia abajo. ¿Y por qué se dejan los positivos hacia abajo? Porque miren la rapidez está positiva. ¿Ya? La rapidez está positiva, y esta rapidez, ¿hacia dónde va? Si ustedes ven el contexto, dice que se lanza una pelota hacia abajo. Entonces, la velocidad de la pelota va hacia abajo. Y si la velocidad de la pelota va hacia abajo y más encima es positivo, entonces el enunciado nos está indicando que hacia abajo están los positivos y que hacia arriba están los negativos. Entonces, como hacia abajo están los positivos, nosotros podríamos considerar la gravedad como positiva
Y recuerden que no lo vamos a considerar como 9,8, sino que se va a aproximar a 10 siempre, ¿ya? Entonces, a menos que el enunciado diga considere gravedad como 9,8, ¿ya? Entonces, si no es 9,8 es 10, ¿ya? ¿Y el tiempo cuánto es aquí? Un segundo. Un segundo al cuadrado, ¿ya? ¿Cuánto es la posición inicial? 0. 0. Perfecto. Ahí no nos dice nada. Y la posición final es lo que estamos buscando, ¿cierto? Es lo que estamos buscando, la distancia recorrida. Entonces ahora tenemos todo. Multipliquemos. 10 por 1, 10. ¿Cuánto daría todo esto? 1 medio por 10 por 1 elevado a 2. 5. 10. 5. Oh, Porque mire, 1 elevado a 2, 1. Así que estaría listo. Y 10 dividido en 2, 5. 5 por 1, 5. ¿Ya? Y aquí el 0, bueno, 0. Entonces 10 más 5 es 15. Y la respuesta correcta entonces sería la letra B. B. ¿Estaba muy difícil? Se me fue la cabeza a otro lado. Explotó ahí. Pa. Igual con lo gráfico sí, obviamente. ¿Ya? Pero, a ver, lo que quería que entendieran era que esta ecuación de itinerario no salía de cualquier lado, ya no es como que se trajo así como, vino y listo, y hay que ocuparla. No, sino que es un arreglo matemático de ese gráfico, velocidad versus tiempo, que también acuérdense que tuvimos una clase de análisis de gráficos, ¿ya? Que también lo pueden revisar. Entonces, de ese gráfico nosotros sacamos todo el área y con un arreglo matemático pudimos obtener esta ecuación que se llama ecuación itinerario de MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya, entonces con esta ecuación itinerario van a poder sacar casi todos los ejercicios, ¿ya? Y sí o sí les va a entrar una, por lo menos, de esta fórmula, entonces apréndansela. Si ustedes ya se saben esta fórmula, ya es fácil, ¿lo ven? Ya es solamente colocar los datos. Velocidad inicial 10, tiempo, que aparecen las dos, aceleración de gravedad, que siempre es 10, y posición inicial, que casi siempre es 0, ¿ya? Entonces, por eso, no es tan, ya cuando ya tenemos la ecuación itinerario, ya no es tan difícil, ¿ya? Pero tienen que recordarse de esta fórmula. Casi todas las preguntas las tienen, ¿ok? Menos la siguiente, ¿ya? Esta. Así que veamos cómo la pueden hacer, ¿ya? 2 minutos. Igual está un poco complicada, así que 2 minutos.
Ok, ¿podrían llegar a alguna alternativa? Ya, dicen C. ¿Los demás? C. ¿Los demás? ¿Pudieron llegar a alguna otra? Martina, Máximo, Amaro, Fran, Aitman, Tabita. C, ya. ¿Por qué llegaron al C? ¿Por qué llegaron a la C? ¿Cómo le llegaron? Ah, ya. ¿No? Ok, vamos a hacerlo todos entonces, ¿ya? Un cuerpo de masa M es soltado en el punto A, como dice la figura, de modo que cae libremente. Ya, es soltado. Importante. Se sabe que al pasar por el punto B, su rapidez es de 30 metros partida en segundo, por tanto, ya, dice Fran. Ok, se sabe que al pasar por el punto B, su rapidez es de 30 metros partida en segundo, por lo tanto, el cuerpo fue soltado desde una altura respecto al Sol igual a. Entonces, tenemos que saber desde qué altura fue soltado el cuerpo. ¿Ok? Primero que todo, ¿importa en algo la masa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Importa la masa? No, porque está en caída. No, porque está en caída. Exactamente, no importa la masa. ¿Ya? Recuerden que experimentalmente, si fuese en el vacío, por ejemplo, una pelota de bowling con una pluma deberían caer a la misma velocidad. ¿Ya? Lo que pasa es que hay variables más relacionadas con los cuerpos. Por tanto, la pluma tiene una resistencia al aire, lo cual le hace obviamente que no caiga a esa velocidad. Pero si nosotros quitamos todas esas variables, como el aire, etcétera, de los mismos materiales incluso, y los dejamos en el vacío, una pelota de bowling y una pluma deberían caer a la misma velocidad, porque no importa la masa. De hecho, no sé si han visto ese experimento de que tiran como una sandía y un huevo y caen a la misma velocidad, ¿ya? O llegan al suelo al mismo tiempo, ya tiene que ver con eso. Entonces no importa de la masa, ¿ok? Porque son soltados al mismo tiempo. Entonces, si no importa de la masa, todos los cuerpos van a caer, entonces, si yo los suelto, todos los cuerpos van a caer a la misma velocidad, ¿ya? O aumenta su velocidad de la misma manera y van a tocar el piso al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es algo que podemos generalizar, porque no importa la masa. Entonces todos los cuerpos se van a comportar de la misma manera, ¿ya? En este caso, obviamente. En este caso. En un caso que sea, por ejemplo, en el vacío, que no haya resistencias. Entonces podemos generalizarlo y podemos decirlo que es así para todos los cuerpos. Entonces no importa la masa o no importa el cuerpo, solamente lo que importa es la altura. Por eso es que lo que estamos buscando es la altura. Pero si imaginemos que fuese demasiado alto, muy, muy alto, ¿ya? Muy alto, entonces nosotros podríamos generalizar y decir, bueno, si yo lo lanzo dos objetos o lanzo un objeto general, ya que va a ser un caso generalizado para todos, y hago que pase el primer segundo, ya, el primer segundo. ¿Cuánto distancia va a recorrer? Entonces para eso, obviamente otra vez, la ecuación itinerario, ya, posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Miren qué fácil es sacar este problema. 1 partido en 2 por aceleración por tiempo. Ya. Imaginemos que voy a soltar cualquier objeto, porque no importa la masa, por tanto puede ser cualquier objeto y todos los objetos se van a comportar de la misma manera. Entonces voy a soltar un objeto de una posición inicial 0, que no me importa. ¿Por qué? Porque quiero encontrar la posición final, la distancia recorrida. Lo voy a soltar, por tanto no va a tener una velocidad inicial, sino que va a ser 0, por tanto 0
por cualquier número es cero también, todo esto se va a cero. La aceleración de gravedad, ¿cuánto es? La aceleración de gravedad, ¿cuánto es? ¿Cuánto dijimos que era? 10. 10. Ya, bien. Y voy a ver qué es lo que pasa en un segundo. ¿Ya? Entonces el tiempo sería 1. Entonces vamos a ver. 1 al cuadrado sería 1. ¿Ya? Profe, ¿Sí? el tiempo siempre va a ser 1. No, yo O sea, cuando no nos diga no, estoy haciendo un caso experimental. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es ver cuál es la distancia recorrida para cualquier objeto, porque cualquier objeto, independiente de su masa, va a comportarse de igual manera. Entonces voy a colocar diferentes tiempos, diferentes segundos. Voy a colocar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, para saber cuánta distancia recorren esos cuerpos. ¿Ya? Entonces el tiempo lo defino yo, básicamente. En este momento voy a definir un segundo. Voy a ver cuánta distancia recorre un objeto si lo suelto en un segundo. Entonces en un segundo sería 1 dividido en 2, 1. Luego 10 dividido en 2, 5. 5 por 1 sería 5. Entonces distancia, o perdón, posición final o distancia recorrida serían 5. Con esto puedo saber que todos los cuerpos, si los suelto, como todos se comportan igual, todos los cuerpos que los suelte, ¿ya? O sea que tengan velocidad inicial 0, en un segundo van a recorrer 5 metros. ¿Qué pasará al segundo segundo, al segundo 2? ¿Qué pasará al segundo 2? ¿Ya? Este en vez de ser 1 sería 2, por tanto 2 elevado a 2, 4. 4 por 10, 40. 40 dividido en 2, 20. Entonces en el segundo 2 va a recorrer 20 metros. ¿Cuánto recorrería en el segundo 3? Este sería 3, entonces 3 elevado a 2 sería 9. 9 por 10, 90. 90 dividido en 2, 45. Por tanto, al tercer segundo, cualquier objeto soltado recorrería 45 metros. ¿Ok? Hasta ahí, bien, ¿cierto? Hasta ahí bien, ¿ya? Ahora, una cosa que me indican, que sí me indican en el enunciado, es que cuando pasa en la posición B, o sea, cuando llega a esta posición, su rapidez es de 30 metros partida en segundo. Entonces, en esta posición, su velocidad, justo aquí, es de 30 metros partida en segundo. ¿Ya? ¿Cuánto es la aceleración de gravedad? ¿Se recuerdan cuánto es la aceleración de gravedad? Era 9,42, no. No, 10. Recuerden que lo vamos a aproximar a 10. Por lo tanto, la aceleración de gravedad es 10 metros partida en segundo al cuadrado. Eso quiere decir que por cada segundo, ¿cuánto va a aumentar la velocidad? Por cada segundo, ¿cuánto va a aumentar la velocidad? Va a aumentar de 10 en 10, porque la aceleración es 10. ¿Ya? Entonces cada segundo la velocidad va a aumentar 10. Entonces en el segundo 1 la velocidad va a ser de 20 metros partido en segundo. En el segundo 2 la velocidad va a aumentar 10 más 10 a 20 metros partido en segundo. Y en el segundo 3 la velocidad va a aumentar a 30 metros partido en segundo. ¿Ya? Porque cada segundo aumenta 10, de 10 en 10. Entonces, si nos dicen que en B tiene 30 metros partido en segundo la velocidad, eso quiere decir que ¿cuánto tiempo ha pasado? 3 segundos, ¿cierto? Entonces, en 3 segundos, ¿cuánta distancia corre? 45. Por tanto, esto sería 45. Y la suma
de este número, ¿ya? Más los 45 que ya estaban arriba, serían 90. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la letra C. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hice? ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice? Pongan atención, ¿qué fue lo que hice? Me describen primero que todo que un cuerpo de masa m es soltado. Lo primero que dijimos es que la masa no importa, ¿ya? Por tanto, eso es solo distracción, no me dice nada. Y lo segundo importante es que dice que es soltado, por tanto la velocidad inicial es cero, también algo muy importante. Luego me dice que en este punto, en el punto B, su rapidez es de 30 metros partida en segundo. Eso es súper importante porque si nosotros decimos que la aceleración es 10, ya 10 metros partida en segundo al cuadrado, eso significa que por cada segundo la velocidad va a aumentar de 10 en 10. ¿Ya? Entonces si yo tiro un objeto muy alto, muy alto, muy alto, a mucha altura, entonces puedo decir que en el primer segundo su velocidad es 10 metros partida en segundo, después en el segundo 2 es 20, en el segundo 3 es 30, segundo 4 es 40 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero aquí nos indican que en el punto B es de 30. Eso quiere decir que yo puedo especular y puedo saber cuántos segundos han pasado desde que solté el objeto. Por tanto, como es 30 metros partida en segundo, puedo saber que el objeto se tiró hace 3 segundos. Entonces, esos 3 segundos yo puedo tomarlos y meterlo aquí a esta ecuación itinerario, ¿ya? Estos 3 segundos, entonces aquí me dice la posición final del objeto después de 3 segundos. Y la posición final del objeto después de 3 segundos son 45 metros. Por tanto, esos son 45 metros, pero 45 metros desde donde lo tiré hasta donde eran los 30 metros partida en segundo, que es en el punto B. ¿Ok? Entonces, luego del punto B hasta el suelo hay otros 45. Entonces tengo que sumar esos 45 que saqué, más los 45 que restan para caer al suelo, y esos 45 más 45 darían 90 metros. ¿Ok? Y así es como se puede llegar a ese resultado. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos a dejar este ya como último para la casa. Ya. Que es de electricidad, es de circuitos eléctricos. Y les voy a enviar por WhatsApp la resolución, ya para que ustedes lo puedan ver, porque ya estamos en la hora. Ya. Ahí los que estén en el video, pausen el video en la grabación de YouTube. Y ahora yo les digo el resultado y se los envío entonces el desarrollo por WhatsApp. Ya. Así que sería eso. Ya, cuídense, espero que estén muy bien y nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Ya, profe.